Buen día. Hace un tiempo publiqué un video explicando en un tablero cuáles eran las consecuencias del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia y el salario mínimo en general en cualquier parte del mundo. Ahora sale el intergaláctico, este animal ignaro en todo lo que es economía, a decir que ese es el mínimo vital y le cambia el nombre de salario mínimo a salario mínimo vital. Pues se lo cambia solamente porque como él no puede mantener la inmunda boca cerrada, pues ahora dice que es el mínimo vital. Siempre ha sido el mínimo vital, siempre se ha definido el salario mínimo como mínimo vital. Por tanto, lo que está diciendo el intergaláctico, este animal de zoológico inmundo, es algo que ya está definido desde el punto de vista idiomático. Por tanto, aumentar el salario mínimo a niveles muy altos, y repito lo que dije en aquel video cuando lo estaba explicando, tiene varias consecuencias. Una de ellas es que el empleador, si pertenece a una micro, mediana o pequeña empresa, debe tomar decisiones. Una decisión es cerrar. No puede soportar la carga laboral. La segunda, despedir a alguien de la plantilla laboral para poder compensar el aumento que tiene que pagarle a los otros empleados. O mantener la plantilla laboral, eso implica aumentar los costos y al aumentar los costos pues debe aumentar los precios de los bienes y servicios que presta. Tan sencillo como eso. Esa es la lógica del salario mínimo mensual legal vigente o mínimo vital. En Venezuela se llegó a aumentar hasta 65 veces hasta que lo convirtieron en un supuesto bono. En otros países no ha dado resultado porque nuevamente es un círculo vicioso económico que lo que hace es se aumenta el salario mínimo y se genera problemas de carácter económico como aumento de precios, aumento de la informalidad laboral y cierre de empresas. Luego, para resolver el problema, vuelven a aumentar el salario mínimo y esto vuelve a traer consecuencias como cerrar empresas, despedir personal, aumentando la informalidad y, por supuesto, aumentar los precios de los productos, de los servicios. Tan sencillo como eso. Eso es lo que es el salario mínimo legal vigente o el mínimo vital. Cuando en un país se elimina ese salario mínimo y eso se llega a convenios entre sindicatos, trabajadores y empresas, se puede mejorar el aspecto económico porque ya la gente pasa a la formalidad, porque negocian de acuerdo a la capacidad del trabajador con la empresa cuál debe ser el salario que debe recibir. Si esa persona empieza trabajando con un salario bajo porque no tiene las capacidades, no tiene las competencias, no tiene la experiencia, pero a medida que pasa el tiempo adquiere esas habilidades, competencias y experiencia, puede negociar un salario mucho mayor. Esto permite que jóvenes que no tienen experiencia laboral o las competencias necesarias puedan empezar en el mercado laboral formal y poco a poco, paulatinamente y de acuerdo a su deseo de crecer, de estudiar, de aprender, de mejorar, pueden ir aumentando la capacidad económica recibiendo mejores salarios a medida que se van desarrollando como profesionales. Tan sencillo como eso. Pero seguimos creyendo que con un salario mínimo mensual legal vigente o mínimo vital podemos resolver los problemas de economía que hay en un país. Los problemas de economía que hay en un país se resuelven con ingreso de inversiones extranjeras que traigan dinero fresco y permitan que haga fluir la economía. Se resuelven con impuestos bajos, menos trámites para crear empresa. Se genera una economía productiva con ahorro, no con consumismo, sino con consumo moderado, y se genera una economía productiva con un estado mínimo, menos burocracia, menos despilfarro, menos corrupción. Esas son las claves para una economía productiva, para una economía sólida. Es tan difícil hacérselo entender a los zurdos, a los izquierdistas, a los fascistas, que son de izquierda, a los progres. Es tan difícil hacerles entender eso. En todo caso,
tenemos que empezar a explicar la economía de manera sencilla a la población en general. ¿Para qué? Para que no caigan en el engaño populista, demagógico, del discurso de los supuestos grandes promotores de la justicia social, que no son más que engañabobos que se aprovechan de la ignorancia económica que tiene la gran mayoría de la población.